Amada Iglesia del Señor, que Él nos siga bendiciendo. Qué bueno estar en la casa del Señor. Le invito a que vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 16 al 21. Libro Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta hora por esta oportunidad preciosa de encontrarnos en el mejor lugar que un día domingo podemos estar, que es tu casa de oración. Señor, gracias porque podemos contentar tu corazón. Tu palabra dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. Señor, tu corazón está alegre debido a los miles de santos diseminados a través de nuestro país, a través de las regiones del mundo, que en este primer día de la semana nos congregamos para honrar y bendecir su nombre. Gracias por esta extraordinaria posibilidad. Rogamos como siempre que su bendición decante sobre cada una de nuestras vidas, sobre la iglesia, los niños, las profesoras, los hermanos en servicio, y todos podamos recibir de su bendición en esta hora, Señor, durante el desarrollo de nuestra reunión. Y como dice su palabra, que en la medida que usted vaya enviando su palabra, nos vaya restaurando, nos vaya sanando, sea de manera física o espiritual, conforme la necesidad que cada uno hemos traído a su casa de oración. Gracias, nuestro Padre Celestial. Pedimos la asistencia de su Espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asientito, hermanos. Hoy día vamos a terminar el primer capítulo del libro de Segunda de Pedro, que nos ha dejado preciosa enseñanza durante este cuarto domingo, donde vamos a finalizar la enseñanza. La primera vez estuvimos hasta el versículo 4
del capítulo 1 de Segunda de Pedro, donde nosotros vimos el fundamento de nuestra fe y donde uno de los textos emblemáticos también, bueno, todos los versos de la Escritura son emblemáticos, sin embargo, uno que marcó enormemente también la enseñanza fue que producto de la salvación nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso lo vimos la primera vez en este libro de Segunda de Pedro. Luego vimos desde el versículo 5 al 11, a pesar que recordamos también el versículo 3 y 4, donde hablamos todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, desde el momento que Él nos llamó a la fe, y también nos recordamos toda la responsabilidad que tenemos como hijos de Él para también hacer nuestra parte. Y esa oportunidad dijimos que era muy importante saber que dentro de la fe el camino del Señor no es en automático, sino que implica un accionar perseverante, persistente de cada uno de los hijos, de las hijas del Señor. La vez pasada nos recordamos desde el versículo 12 al 15 la importancia de la palabra del Señor, de tal manera que Pedro dijo, aún me queda tan poco tiempo, pero de todas maneras, la palabra del Señor va a quedar, la palabra del Señor va a permanecer. Dice el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque muchas veces nosotros tenemos buena memoria para las cosas naturales de esta vida presente, pero tenemos mala memoria para las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que son lo más importante para nosotros, porque éstas trascienden hacia la eternidad. Y hoy día, hermanos, después de 3 minutos de haber, ¿no es cierto?, dado la introducción de 3 sermones, desde ahora en adelante vamos a finiquitar este primer capítulo hablando acerca de la palabra profética y de la venida del Señor. Recordemos que los 2 temas más importantes que están en este libro de Segunda de Pedro tienen que ver con los falsos maestros y también con la venida del Señor. Y justamente la venida del Señor se tratará de manera muy importante en el capítulo 2, donde, el tema de los falsos maestros será en el capítulo 2, y estos falsos maestros, justamente la idea de ellos era desviar la doctrina de la palabra del Señor y también desmoronar, caducar, enturbiar, cambiar el orden establecido por la palabra del Señor, especialmente que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor a la tierra. Él ya vino la primera vez Él no vino a reinar, Él vino como un siervo a dar su vida por redención de nuestros pecados, pero Él viene por segunda vez a la tierra. Y en este segundo advenimiento, en primer lugar, Él viene a tomar a su iglesia y posteriormente Él viene a establecer su reino como rey y trayendo su justicia sobre las cosas de la creación. A grosso modo, de eso se trata la venida del Señor. Ahora, la profecía bíblica es muy importante, muy importante. La palabra profética.
Pero la profecía no va a tratar de la interpretación de ella misma, sino que en esta oportunidad el origen de la profecía. Y nunca la profecía va a tener una interpretación privada, una interpretación de nosotros, sino que aquello que de pronto se piensa que la profecía tiene una interpretación privada, no es lo que la palabra del Señor nos indica. Porque la profecía, hermano, tiene su origen en Dios. Entonces, ese elemento también lo vamos a notar en los versos que tenemos por delante. Bien, vayamos por favor a nuestro primer verso que hemos leído en esta oportunidad, el versículo 16. Toda nuestra atención al versículo 16, que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, hermanos, he dicho que un elemento gravitante que está en segunda de Pedro tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y el apóstol Pedro lo que dice en este versículo es lo siguiente. Miren, hermanos, yo no les voy a contar un cuento, no les traigo mitos, no les traigo fábulas como están haciendo los falsos maestros, la gente que viene cambiando la palabra del Señor, lo que están inventando, lo que la mente le da que inventar respecto a situaciones que no la ha dicho Dios. Yo no le diré eso, no voy a inventar aquello, sino que voy a hablarle de un acontecimiento histórico que de manera presencial yo estuve cuando ocurrió. Y no solamente estuve en ese momento histórico de tiempo, donde mis ojos vieron, donde pude notar una manifestación gloriosa, sino también estuvo conmigo el apóstol Santiago y el apóstol Juan, que fueron tres de los más cercanos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos tuvieron en un monte que se conoce en la Biblia como el monte de la transfiguración. Ellos estuvieron en aquel lugar y ellos presenciaron un acontecimiento sin igual. Ellos presenciaron de primera mano, de manera histórica, de manera natural, porque si nosotros viajamos al libro de Apocalipsis rápidamente, vemos la revelación del Apocalipsis que Dios le dio a su apóstol, en este caso Juan, y dice en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, yo tuve una revelación de carácter espiritual, una visión de Dios que se manifestó en el día del Señor. Hermano, es muy importante saber que el día del Señor no es el día domingo. En ninguna parte de la Escritura se habla que el día del Señor es el día domingo. El día domingo, la Biblia dice que es el primer día de la semana. El día del Señor
es el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su juicio y de su segunda venida. Toda vez que la Escritura habla del día del Señor, está hablando de su segunda venida a reinar y a establecer también su reino y su juicio sobre las naciones. Ahora, la experiencia de Juan en el Apocalipsis fue que él estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Sin embargo, la experiencia de Pedro, la experiencia de Santiago y la experiencia de Juan en esta oportunidad específica, no es que ellos estaban en el Espíritu, sino que era un acontecimiento real, tangible, tocable, palpable, que ellos experimentaron y que el apóstol Pedro está aprovechando de anunciar, especialmente cuando hay tanta gente que viene cambiando la doctrina del Señor y diciendo que no hay segunda venida de Jesucristo a la tierra. Entonces, el apóstol Pedro no tuvo éxtasis, un éxtasis profético como Juan, sino que él estaba como una persona común y corriente en aquel momento junto con sus compañeros apóstoles. Además dice el verso, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábula artificiosa, como lo hacen los falsos maestros, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad del Señor. Ahora ellos tuvieron una especie de paladeo o un saborear o degustar previo de lo que va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo fue un anticipo de lo que va a ser cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Entonces, ellos lo vieron por algunos minutos, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, no es importante tal vez, bueno, no sabemos cuánto tiempo. Sin embargo, la segunda venida del Señor, nosotros la veremos completamente y eternamente cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Pero este es un anticipo. Este es un anticipo de tal manera que el apóstol Pedro le dice a los hermanos que no es una fábula, sino hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora veamos el versículo 17 y 18. Pues, cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces aquí el apóstol Pedro empieza a dar testimonio de lo que ocurrió en el monte de la transfiguración. Lo que ellos habían visto de manera vedada, de manera enturbiada, el ministerio de nuestro Señor. Ellos participaron en sus reuniones, en sus milagros, en los portentos, en todo lo que Él hizo en su ministerio terrenal. Lo vieron de una manera vedada porque Él estaba sujetado, su deidad
a su cuerpo encarnado. Sin embargo, ahora en el monte de la transfiguración, ahora nuestro Señor Jesucristo no estaba cubierto por el velo de su humanidad, sino que estaba totalmente expuesta a la persona de nuestro Salvador en su deidad plena. Ahora, él dice en el versículo que en ese momento él recibió de Dios Padre honra y gloria. O sea, Dios se estaba gozando del Hijo, de Dios el Hijo, por la magnífica obra que pronto haría en la cruz del Calvario. Y dice, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y aquí Pedro escucha la voz. Él no está soñando, él no tiene un éxtasis espiritual, nada de eso, sino que escucha la voz y lo dice en el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, esto fue real, esto fue audible. Nosotros oímos, es un hecho histórico, no es mitología. Escuchamos la voz de Dios. Hoy día hay mucha gente que dice, yo escuché la voz de Dios. De hecho, nosotros en nuestro bagaje tenemos mucha experiencia de gente que te da testimonio de haber escuchado la voz de Dios. Pero certeramente quien escuchó la voz de Dios en esta oportunidad fueron estos tres grandes apóstoles del Señor. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. No es algo mitológico, no es una fábula, es y fue la voz de Dios que hablaba del Hijo y cuando estábamos con él en el Monte Santo. Cuando la Biblia habla del Monte Santo, que realmente habla del lugar de residencia de Dios, en esta oportunidad este Monte Santo se hizo santo porque la presencia de Dios estaba en aquel lugar. Sin embargo, era el Monte Tabor, igual a la estación de metro Tabor de la línea 5. Monte Tabor era un lugar histórico también que estaba ahí en Israel, pero se hacía santo por la presencia del Santo de los Santos. Amén. Entonces, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él. Entonces, estos tres grandes apóstoles del Señor tuvieron un anticipo, hermano, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Antiguo Testamento relata que el Señor va a venir por segunda vez y todo lo que el Nuevo Testamento relata de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estos apóstoles del Señor, Pedro, Santiago y Juan, dan testimonio que ellos tuvieron un anticipo de la venida del Señor de manera literal, en este caso en el monte Tabor. Ahora, insisto, esta misma experiencia la tendremos nosotros cuando Él nos venga a recoger. Insisto, no será tal vez 5 minutos, 10 minutos, no lo sabemos cuánto tuvieron estos apóstoles, sino que será
permanente desde el momento que el Señor venga a recoger, a trasladar, a tomar a su iglesia y estar con ella para siempre. ¿Amén? Ahora, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué familiares, hermano, se nos hacen estos textos bíblicos por la gracia del Señor, hermano. No lo digo en el sentido de jactancia, pero textos tan preciosos que hemos aprendido desde nuestra mocedad, desde nuestra niñez, traen tanta bendición a nuestra vida. Y quisiera que todos juntos dijéramos este versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura, que es lo que estaba diciendo desde el versículo 16 en adelante. Él está contando una experiencia natural. Aquí está la experiencia natural, pero paralelamente a la experiencia natural, dice, tenemos esto otro que está acá al lado. Y lo que está acá al lado es la palabra profética más segura. Lo que le está diciendo a los falsos maestros es lo siguiente. Ustedes podrán decir, tuviste mucho, comiste mucho la noche anterior y te fuiste a la cama, te quedaste dormido y soñaste. Lo que nos está diciendo no es real, es mitología, es algo que tú te estás inventando. Entonces, para los tales, el apóstol Pedro dice, si no me creen a mí, no le creen a Santiago, no le creen a Juan, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La revelación de Dios, la profecía de Dios. Insisto, no la interpretación que el hombre le pueda dar a la profecía, sino el génesis, el comienzo de la profecía. Tenemos la palabra profética más segura. Ahora, hay destellos, hay señales donde nosotros podemos ver cómo notamos que la palabra profética es segura. Deuteronomio, libro de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. El último libro de los 5 primeros de la Biblia. Capítulo 18. Lo voy a leer, hermano, porque creo que es importante para saber cómo es la palabra profética más segura. Deuteronomio, capítulo 18, desde el versículo 18 al 22. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere. Entonces, la palabra profética está respaldada porque es su génesis, es en Dios, y el profeta, en este caso Pedro, está dando un relato de un acontecimiento que él palpó, pero que no solamente fue un acontecimiento natural, histórico en el tiempo de Pedro y de los apóstoles, de los tres en total, sino que la misma Biblia lo certifica en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que aquí el apóstol Pedro está diciendo, por una parte está nuestro relato, está nuestra palabra, pero también está lo que Dios ha soplado en el corazón de los profetas y que lo han certificado en toda la Biblia. Tenemos la palabra más profética, la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, y luego añade, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Qué preciosa es la palabra del Señor. La palabra del Señor no es como un foco eléctrico que de pronto viene y alumbra, sino es como una antorcha que va iluminando paso a paso en la medida que nosotros estamos en el camino del Señor. Tenemos la seguridad que cuando andamos a través de la palabra del Señor, paso a paso, su palabra nos irá iluminando nuestro camino, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Hermanos amados en el Señor, hay un relato bíblico en el libro de Génesis, en el capítulo 18, cuando el Señor le dice a Abraham, o dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, en este caso a Sodoma y a Gomorra, que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Dios dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer a Sodoma y a Gomorra. Dios está diciendo eso. Ahora nos preguntamos, ¿le interesaría a Pedro saber lo que Dios haría con Sodoma y Gomorra? Pienso que no, hermano, a no ser que haya sido una persona intrusa, que siempre quiera indagar más de algo y quiera saber otros detalles. Sin embargo, a Pedro, como dicen los lolos, no estaba ni ahí.
con el plan que tenía Dios. Pero Dios, hermanos, como amigo de Abraham, le iba a contar los secretos. Y aquí, ¿qué secreto? Lo que tenía Dios y lo que iban a afectar también a los demás. Y en este caso, le iba a dar a conocer lo que iba a suceder a Sodoma y a Gomorra, porque era su amigo y era sus hijos. Dios, porque nosotros somos sus amigos y porque somos sus hijos, nos revela su palabra profética. Y nos dice lo que nos va a suceder más adelante. Él podría guardarse sus planes preciosos que Él tiene determinado en un tiempo futuro. Pero sin embargo, el Señor viene sabiendo que somos sus amigos y que somos sus hijos y nos da la palabra profética más segura para que cada uno de nosotros afiancemos nuestra fe, que después de esta vida sí que hay una vida con el Señor. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora no vayamos más allá de lo que la palabra profética dice, porque ahí, hermanos amados, muchas veces las personas empiezan a hacer invenciones y de pronto estaríamos sacando libros, escribiendo libros por nuestra propia invención, 7 horas en el cielo y 7 horas en el infierno. Podría ser. ¿Ah? No, hermanos. Solamente lo que nuestro Padre Celestial, nuestro amigo, que es nuestro Dios, tiene para revelarnos a nosotros. Entonces debemos agradecerle al Señor esta señal de amistad y paternidad, de darnos a conocer las cosas que Él ha ideado, pero que van a ser también de propiedad nuestra en la medida que se vaya cumpliendo el tiempo. Sigamos más adelante, porque el texto bíblico añade acá, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana, amados en el Señor, ya está en el firmamento. Porque hay algunos que dicen, no, este lucero va de pronto a depuntar, estamos en la noche y de pronto va a depuntar en el firmamento. No, el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, ya está en el firmamento. Solamente ahora se está esperando hasta que el día esclarezca, ¿no? Hasta que venga el momento preciso, la hora establecida por el Señor, para que el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, dice, salga en vuestros corazones, se manifieste. Y en esta manifestación, amados hermanos, van a ocurrir cosas que nunca antes no han ocurrido. El apóstol Pablo dice que cuando Él se manifieste, también nosotros nos manifestaremos con Él en gloria. Gloria a Dios. Qué extraordinario, qué maravilloso. Ahora la gente nos ve, personas comunes y corrientes, porque en nosotros, hermanos, está oculto. También el apóstol Pablo habla de esto, de esta nueva humanidad, de lo que está en nosotros, está oculto, con Dios en Cristo. No se ha dado a conocer lo que verdaderamente somos hasta este momento. Y la gente del mundo hasta nos desprecia. Sin embargo,
cuando Él se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Diga conmigo, cuando Él se manifieste, también nosotros seremos manifestados en gloria. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor? Volvemos al texto. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hermanos. Ese va a ser el momento que Él se va a manifestar y que nosotros nos manifestaremos con una nueva vida de resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué gloria la del Señor tiene para nosotros y que ahora está escondida en Cristo, pero que será manifestada cuando, diga conmigo, cuando el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no estamos esperando otra cosa. Hermanos en el Señor, ahora terminamos con el versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, en el original es conociendo continuamente esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Nadie puede, ¿no es cierto?, arrogarse. Oye, en este momento Dios me está dando una revelación. No. Todo lo que Dios tenía que revelar ya está revelado en su palabra, hermano. Ya está revelado en su palabra. Entonces, no hay nada. Y esta profecía en el versículo dice, el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿No? Entonces nos está hablando aquí el versículo final del origen de la profecía. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún profeta puede inventar nada porque la profecía excede a la persona. La persona es un mero instrumento, inclusive podría ser un no creyente, hermano. ¿Cuántos saben que Dios puede y tiene poder para usar a quien quiera? Lo importante es la profecía de Dios, hermano. La profecía de Dios. De hecho, el apóstol Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ni ellos sabían lo que estaban hablando, hermano. Ni los profetas. Por lo tanto, la profecía no tiene su génesis en el hombre. La profecía tiene su génesis en Dios, en el Espíritu Santo. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, ni los que estaban profetizando, como ellos no eran el origen de la profecía, tenían que tratar de saber lo que estaban diciendo, pero también los ángeles, porque los ángeles no sabían el tema de la redención ni el tema de la iglesia, hermano. Entonces dice, cosas en las cuales podríamos decir nosotros también, los profetas, pero también los ángeles,
anhelan mirar, anhelan conocer. Es decir, los ángeles desde el cielo abren la ventana de los cielos para entenderlo. Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, abren una ventana y empiezan a mirar a la iglesia para poder aprender acerca de la salvación, acerca del cambio de vida, acerca de la redención, acerca de la iglesia. Eso es lo que dice el texto bíblico. Por lo tanto, la profecía, amados hermanos, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca, sino que los santos hombres de Dios, ahí insisto, pueden ser hombres nomás, no santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿No? Es como que un barco es llevado de viento en popa, sus velas están desplegadas al viento y el viento, que es sinónimo de espíritu, las está soplando, pero ese es el aliento de Dios, hermano. ¿Qué es lo que está pasando con un barquito que lleva desplegadas sus velas? Simplemente se deja llevar, hermano. Así es la profecía. Así es la profecía. El hombre no tiene arte ni parte en ella. Ahora, como el viento del Espíritu está inspirando, está soplando, obviamente que ese barquito va a llegar a puerto, en este caso, la revelación de la Escritura. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Dios con su Espíritu empezó a soplar su palabra y esta palabra fue recepcionada en vasos de barro. Y estos vasos de barro solamente se dejaron llevar porque no eran importantes los vasos de barro. En algunas iglesias, hoy los profetas los colocan hasta en un asiento especial acá adelante, hermano. Pero no son importantes los profetas, es importante la palabra del Señor porque ella tiene su origen en Dios, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, amados en el Señor, qué importante saber que la palabra que nosotros tenemos es la palabra profética más segura. Y que a esta palabra hacemos bien en estar atentos. Colóquese en pie, voy a terminar aquí. Todos juntos tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, esta palabra profética no solamente a través de todo el Antiguo Testamento, sino a través de todo el Nuevo Testamento, y no solamente a través de la palabra profética que Dios sopló en estos profetas o escribientes de la Escritura, sino también a través de una revelación natural, verdadera, tangible, que se fue mostrada a Pedro, a Juan y a Santiago, está diciendo que el Señor viene por segunda vez. Que Él viene, hermano. La pregunta es, tanto usted como yo estamos listos para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la pregunta, hermano. Porque algunos nos podríamos estar preparando tal vez para un buen viaje. Algunos estarán preparándose para entrar a sus estudios
o para iniciar un nuevo año de mucho ajetreo. Otros están preparándose para en 5 años más, no sé qué, no sé cuánto. Pero los cristianos, hermanos amados en el Señor, al tener ya un anticipo, hermano, esto no fue una fábula, como dijo Pedro, esto no es una invención, esto no son fábulas artificiosas, sino que hemos visto con nuestros ojos ya un anticipo de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Él vino en el monte Tabor y Él vino y vimos su gloria, y no solamente vimos su gloria, sino también escuchamos la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, si Él viene, Él vendrá y no tardará. Debemos estar listos, debemos estar preparados para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas las demás preparaciones son secundarias, hermano. Y no estoy diciendo que no nos preparemos para un buen año escolar, para todos nuestros planes que tengamos a futuro. No, hermano, tenemos que ser responsables. Pero nuestra mayor preparación es nuestra preparación espiritual, porque en cualquier momento el Señor viene. Ya lo dijo por la palabra profética y ya dio un anticipo a Pedro, a Juan y a Santiago de su gloria acá en la tierra. Padre nuestro, Padre celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta palabra que tú querías recordarnos en esta hora, en este momento. La palabra profética más segura, la cual viene certificada por un acontecimiento tan real que le ocurrieron a estos discípulos del círculo más cercano a ti, al apóstol Pedro, al apóstol Juan y al apóstol Santiago. Ellos en el monte Tabor tuvieron nada menos la manifestación de tu segunda venida. Qué extraordinario fue ese momento, porque ellos solamente habían estado con el Señor en su condición vedada, en su condición de su cuerpo sujeto de alguna manera a su naturaleza de carne. Pero en esta oportunidad lo vieron en plena gloria, manifestándose en su segunda venida. Señor, si ya diste destello de que tú vienes, Señor, y has venido y lo mostraste a estos grandes siervos tuyos, y además todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento dan testimonio de tu segunda venida, ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a tener nuestras lámparas encendidas, porque como hemos aprendido en esta extraordinaria palabra, ya el lucero de la mañana ya está en el firmamento. Pero nosotros estamos aún escondidos en Cristo, porque se está esperando el momento justo para que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones y se vea la realidad de nuestra vida que tenemos por causa de que Cristo vive en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque un día se manifestará lo que hemos de ser. Hoy día el mundo nos puede despreciar, hoy día el mundo puede burlarse de la fe, pero un día se manifestará lo que verdaderamente somos en ti, mi Señor y Rey. Gracias, gracias, Padre, gracias por tu palabra, y ayúdanos a prepararnos, a estar listos, a estar apercibidos, Señor, porque en cualquier momento el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito es tu nombre para siempre. Si hace 2000 años el apóstol Pablo esperaba tu venida, ¿cuánto más hoy día, Señor, sabemos que estamos más cerca del momento de tu advenimiento? Que esto sea central en nuestros corazones, que nos preocupemos para estar siempre apercibidos de esta tremenda realidad que será
tu venida acá en la tierra para tomar a tu iglesia, para recoger a tu iglesia, para arrebatar a tu iglesia, para llevarla a tu presencia y también establecer tu reino sobre la tierra. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que harás, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias por habernos llamado. Y en esta hora, si a esta reunión, a esta membresía congregada en este lugar, hay alguien que aún no tiene la esperanza de la vida eterna, Señor, que pueda en esta hora creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice que si creeremos, veremos la gloria del Señor. Que crea en la crucifixión, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que será el primer paso para entrar a la vida de Dios. Gracias, Padre. Amado Espíritu Santo, toca corazón en esta hora. Muévete en más de alguien que vino a este culto y aún no tiene la esperanza de la vida eterna. Aún piensa que después de esta vida no hay otra. Toca, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, así como soplaste, Señor, tu Espíritu sopló esta palabra, este original de tu palabra sobre los profetas. En esta hora tu Espíritu sople en más de algún corazón para que nazca a la realidad de la vida eterna. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.